Vamos a ver, ahora que llega el verano, vamos a tener un enemigo que se llama el mosquito. Entonces vamos a ver cómo protegernos del mosquito con una mosquetera. Esta mosquetera la he comprado en Leroy Merlin, cuesta unos 25 euros actualmente. Y viene aquí en esta cajita de cartón, que ahora voy a abrir con el cuchillo, evidentemente. Y ahora levantamos y vamos a ver de qué está compuesta esta mosquetera que nos va a proteger de las picaduras de mosquitos cuando dormimos. Y sobre todo que va a dejar entrar el aire fresco de la noche para que no pasemos mucho calor. Sin contar que los mosquitos pueden traer enfermedades cuando nos pican. Entonces aquí tenemos el rollo donde está la tela, la mosquetera y los laterales. Entonces es como si la ventana estuviera en el suelo, pues la parte de arriba, que es enrollable, y los laterales por donde se desliza la mosquetera. ¿Qué más tenemos? Tenemos una bolsita de plástico con unos cuantos elementos que vamos ahora a ver. Vamos a vaciar. Entonces tenemos los soportes de la mosquetera que van por los lados, que van a ir atornillados a la pared y ahí encajará la mosquetera enrollable arriba de la ventana. Y ahora, ¿qué más tenemos? Pues tenemos unas piezas que ponemos por los lados. Eso se pondrá por los lados, hará como un tope y se deslizará por los laterales cuando bajemos la mosquetera hacia abajo. Servirán como una especie de guías para abajo. ¿Qué más tenemos? Pues esta pieza se mete ahí dentro en la mosquetera para ayudar a bajar la mosquetera. Tenemos dos piezas. Esta es una, entonces normalmente se pone una por un lado, en este caso pues por la derecha, ahí, y otra por el otro lado. Pero también hay otra pieza con una cuerda por si la ventana es muy alta para poder tirar, que tiene una pequeña cuerda que podemos poner en el medio y después tiramos con la ayuda de estas manetas laterales, una a derecha y otra a izquierda. Ahí colocamos la segunda, ahí la ponemos en un lateral. Y la cuerda en medio para tirar. ¿Qué más? Pues ya nos queda casi todo visto, nos quedan solo otras dos piezas que van abajo de los laterales. Son dos piezas de plástico que se meten abajo, que sirven como de pie, y ahí cuando bajamos la mosquetera se queda enganchada en esa pieza de plástico para que una vez que bajemos la mosquetera no vuelva a subir. Tiene como una especie de gancho por un lado. Entonces lo hundimos en la parte de abajo, ahí, y ahora vamos al otro lado y hacemos lo mismo, ponemos la otra pieza en el pie del lateral por donde irá guiada la mosquetera.
Bueno, mosquitera, para ser exacto. Ahí. Pues ya hemos visto prácticamente todos los elementos de la mosquitera. Ahora vamos a ver cómo colocar esta mosquitera en la práctica en el hueco de la ventana. Lo primero es colocar los laterales para el soporte de la mosquitera y para eso vamos a medir el ancho de la ventana. Y normalmente, si está bien hecha, tiene que estar a nivel tanto arriba como los laterales, a plomo. A nivel arriba y los laterales a plomo. Si no, podríamos tener algún problema al bajar la mosquitera. Aquí los laterales están a plomo, más o menos. Hemos comprobado con el nivel arriba. Vamos a mirar y notamos que hay un pequeño problema y es que no está a nivel. Y si no está a nivel es un problema porque al bajar la mosquitera puede tocar por un lateral. Miramos la medida a lo ancho y me voy a apartar, en este caso, de 2 centímetros del borde de la ventana para colocar la mosquitera. Entonces con el metro me pongo y hago una marca a 2 centímetros. Entonces esta mosquetera hay que poner la medida. Hay un lado que no se puede cortar, el rojo, y hay otro lado por el cual sí se puede cortar. Entonces vamos a tener que cortar la mosquitera a medida. Ya antes hemos medido el hueco y ahora vamos a ver cómo cortar la parte de arriba que tiene la mosquitera enrollable. Quitamos los 2 tornillos que tiene por el lado y vamos a quitar la tapita esta de plástico y después vamos a ver que hay como una pieza en el interior. Tiramos poco a poco hasta que conseguimos sacar esta pieza de plástico. Ahí. Una vez sacada, vamos a quitar una piececita que hay dentro que es como redonda y vamos a medir para cortar. Esa piececita redonda después hay que volver a ponerla. En este caso no la he quitado porque como no hay riesgo de que la corte, puesto que voy a cortar una cantidad importante, por lo tanto no hay riesgo. Ahí pongo la medida del ancho que he medido, pero quitaremos 1,2 centímetros porque hay que quitar el crecimiento de la pieza de plástico. Entonces, una vez que hemos medido y hemos quitado 1,2 centímetros, o sea 12 milímetros, vamos a cortar empezando por la parte de arriba hasta llegar a la parte esa más fina de la mosquetera. Bajamos lo que se llaman los rieles esos de pelitos
Y con la sierra metal vamos a cortar la mosquitera para dejarla a la medida correcta. Entonces vamos cortando ahí poco a poco. No es muy fácil, pero se corta. Ahí vamos cortando. Ahí. Seguimos cortando. Como ven, hay un poco de dificultad. A veces se agarra la sierra, pero con paciencia se consigue. Seguimos cortando hasta que caiga el trozo que sobra. Estamos casi ya a punto de cortar el sobrante de la mosquitera. Ahí, seguimos cortando y ya está. Ya hemos conseguido cortar lo que sobra para poder colocar la mosquitera en el ancho de la ventana, puesto que cada ventana tiene su medida. Esta mosquitera mide 1 metro por 1 metro, o sea, como máximo. Después podemos recortarla. Mira, esta es la pieza de plástico que había que quitar, y ahora la quito ahora y la coloco en la parte que no está cortada. Ahí otra vez la vuelvo a colocar en la pieza que hay en la mosquitera. Y el sobrante pues ya se puede tirar. Ahora vamos a colocar la pieza de plástico. Ahí. Hay que tener cuidado de colocarla bien, de no cometer un fallo al colocarla. Y vamos a colocar los 2 tornillos para arroscar la pieza. Entonces arroscamos. Una vez que hayamos arroscado, vamos a comprobar que la mosquitera entra bien en el hueco de la ventana. Ya está hecho. Como ven, me sobran unos trozos de esos rieles con pelillos, entonces los corto con la tijera. Ahí. Ahí estoy comprobando que entra la mosquitera en el hueco de la ventana. Ajá. Bueno, entra, pero toca un poco, entonces si no entrase, pues habría que recortar un poquito más. Comprobamos si está a nivel, y está a nivel, perfecto. Eso es importante, que la mosquitera esté a nivel cuando esté colocada arriba. Y como antes había un desnivel, pues me va a quedar un hueco en la parte superior. ¿Ven? Ahora vamos a colocar las piezas que van a ir por los laterales para mantener la mosquitera. La colocamos, hacemos las marcas con el bolígrafo. Son 2 agujeros que vamos a tener
qué hacer con el taladro y poner 2 tacos del 6 y un taladro del 6. Aquí estamos perforando el primer agujero de uno de los laterales de la ventana. Hacemos el segundo con una broca de hormigón. Vamos perforando para después poder colocar los tacos con los tornillos para enganchar la pieza. Ahí ponemos los tacos. Primer taco, segundo taco. Ahí, poco a poco. Vamos al otro lado. Un taco. Unos golpecitos de martillo para que entre bien el taco. Ahí. Y ahora vamos a atornillar las piezas que van a ir de plástico para soportar la mosquitera. Entonces atornillamos las piezas con un tornillo. Ahí, vamos apretando. Poco a poco va entrando el tornillo. Ahí. Ahí. Ya estamos en el segundo tornillo. Y ya está. Ya hemos colocado la pieza de plástico de un lateral que va a mantener la mosquitera arriba. La mosquitera enrollable, en este caso. Vamos al otro lado. Igualmente, volvemos a atornillar la segunda pieza por el otro lateral. Ahí. Y el segundo tornillo. Ahí. Vamos atornillando con paciencia. Entonces, estas dos piezas van a soportar lo que es la mosquitera enrollable que va a ir dentro de esas dos piezas. Y hay como unos pequeños ganchos que hace que ya se queda pillada al subirla dentro de esas dos piezas. Se quedará como atrapada. Ahí, ya hemos colocado las dos piezas. Ahora vamos a colocar la mosquitera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que no entra. ¿Esto qué significa? Pues significa simplemente que tengo que cortar un poquito más. Porque como ven, no consigo entrarla. Entonces tengo que cortar un poquito más, pero muy poco, como unos 3 milímetros. Entonces, he quitado la pieza de plástico y vuelvo otra vez a cortar un trocito de la mosquitera. Ahí, vamos cortando. Ya está. Esta es la pieza que voy a poner para tirar la
que la mosquitera hacia abajo. Como es estrecha, no necesito dos piezas. Con una en el centro es suficiente para bajar la mosquitera hacia abajo. Aquí están las piezas que hay que colocar abajo. Como ven, cuando pongo la pieza sube la tirita de pelos hacia arriba que hay que recortar después. Entonces un lado y ahora pongo el otro lado. Ahí. Colocamos la pieza que va a ser la parte de abajo del lateral de la mosquitera. Y ya está. Pues ahora solo nos queda poner estas otras piezas por los laterales. Entonces, esto simplemente con la mano es difícil ponerlo. Como ahí ven, intento ponerlo y no entra. Está bastante difícil poner estas piezas manualmente. Entonces, ¿qué hay que hacer para conseguirlo? Bueno, ahora os lo hago ver. Ahora vamos a cortar un trocito que sobra de los pelitos esos, los rieles. Esos los pelitos que van en la parte de abajo cuando tiramos de la mosquetera hacia abajo. Y abajo apoyamos sobre algo. Y vamos a poner la pieza. Esta pieza que no entra normalmente con la mano apoyando. Estoy forzando y no consigo meterla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer lo que se llama el sistema bruto. Y ese es un martillo. Ahí. Le damos con el martillo poco a poco hasta que entre la pieza. Ahí. Como ven, ya entró la pieza. Por un lado y por el otro lado. Queda un poquito de plástico ahí al entrar la pieza. Siguiente paso. Bueno, cortamos los sobrantes de los laterales, de un lateral y del otro lateral, por donde se deslizará la mosquitera. Ahí. Ahora vamos a colocar esos laterales. Hay unos plásticos sobre los lados que conviene quitar. Entonces este plástico lo quitamos. Ahí. Y por el otro lado igual. En la mosquetera también hay un plástico donde pone la etiqueta roja que dice no cortar y el otro lado la etiqueta verde por donde se puede cortar la mosquitera para ponerla a medida. Ahí también hay un plástico que hay que quitar. Entonces quitamos los plásticos de los laterales. Aquí ya tenemos la pieza de un lateral atornillada y la otra. Ahora solo nos queda poner la mosquitera dentro,
para que se quede pillada. Ahí está. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos un hueco aquí, porque está desnivelado. Entonces ese hueco hay que rellenarlo con silicona o un trapo, cualquier cosa, para que el mosquito no pueda entrar por el hueco, evidentemente. Miramos si está a nivel. No exactamente, pero más o menos. No está desnivelado de una forma grave. Por lo tanto, no tendría que dar problemas. Ahora colocamos un lateral. Ahí. Lo hundimos. Ahí dentro. Ahí. Bien. Ahí tenemos 3 huecos para hacer 3 agujeros, poner los tacos y atornillar el lateral. El lateral, del otro lado hacemos lo mismo, ponemos el lateral y lo que hay que hacer ahora es ponerlo a plomo, que esté recto hacia abajo. Hacemos una pequeña marquita. Y vamos a marcar los huecos con un bolígrafo o lápiz. Una vez que la hemos puesto a plomo. Y del otro lado hacemos lo mismo. Ponemos el otro lateral a plomo y haremos la marca de los huequitos, de los agujeros. Entonces ahí hemos marcado un hueco, 2 y 3. Y por el otro lado lo mismo, lo ponemos a plomo. Para que esté recto. Ahí. Vamos moviendo el lateral para que esté bien vertical. Hacemos las marcas. En este caso hay 3 agujeros que se pueden hacer. Y el lateral tiene 3 huecos para poder atornillarlos. Vamos a agujerear con el taladro, broca de 6, tacos de 6 y tornillos. Primer agujero, segundo, ahí, y ya el tercero. Ya tenemos un lado con los 3 agujeros hechos. Pasamos al otro lado y empezamos a hacer lo mismo. Un agujero más, ahí, primero. Después pasamos al siguiente. Ahí. Con la broca de hormigón vamos perforando. Y ya el último de este lateral. Uff, el polvo. Miren cómo cae el polvo. Pues ya está. Ya hemos hecho el último agujero. Ahora ponemos los tacos. Unos golpecitos con el martillo. Segundo taco. Y se ha ensuciado un poco la cámara.
y el último taco de un lateral. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Un taquito, le damos con el martillo. Y ya tenemos todos los tacos puestos. Ya solo nos queda atornillar la mosquitera, el lateral, o sea, la guía de la mosquitera. Ya está. Solo no hace falta el destornillador y los tornillos. Ahí colocamos bien. Vale. Entonces atornillamos. Entonces vamos a poner los 3 tornillos para que se queden fijados los laterales que sirven de guía para la mosquitera. Ahí. Seguimos atornillando por el otro lado. Ya está. Pues ya hemos atornillado los laterales. Ya podemos bajar la mosquitera. Ahí. Ahí. Bajamos. Y como ven, hay una especie de pequeños ganchitos que cogen la mosquitera abajo y que impide que suba de nuevo. El hueco que quedó arriba es porque la ventana está desnivelada, entonces queda un hueco que hay que rellenar, o con silicona blanca o con algo. Si no, el mosquito entra. Y para... Ahí. O sea, bajamos la mosquitera, se bloquea y cuando queremos subirla, le empujamos un poquito, se desengancha y sube. Y como ven, solo he puesto una maneta en el centro para bajar la mosquitera. Pues ya está, ya están protegidos de los mosquitos en su habitación cuando duermen. Un saludo.